El Centro de Estudios de Políticas Públicas tiene el gran gusto de recibir ahora a Diego Oroño, es el presidente de AUDER, la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto estar acá. Igualmente. ¿Cuánto tiempo tiene la institución? Porque es relativamente nueva. Bueno, la institución como tal tiene un camino recorrido que comenzó como la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, allá por 2008-2009, ya hace 17 años. Ese camino duró más o menos hasta 2014 aproximadamente, donde empezó a aparecer la energía solar fotovoltaica, empezaron a asomar de a poquito la movilidad eléctrica, bueno, luego almacenamiento, hidrógeno. El paraguas cada vez es más grande. Claro. Y el equipo Uruguay no tiene porte como para tener 1 millón de asociaciones. Parecía razonable que esa cambiara y se convirtió en la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Así que ya desde 2014, 2015, hace unos 10, 12 años, somos la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Bien, ¿cómo se integra? ¿Quiénes participan? ¿Cómo es la gobernanza de la propia institución? Bueno, AUDER cada 2 años tiene elecciones. Se presenta una lista donde pueden participar ya sea representante de alguna de las empresas socios como socios persona, conformar una lista y participar. Al día de hoy, la masa social de AUDER está compuesta por aproximadamente unas 80 empresas, de las cuales hay empresas públicas, como por ejemplo ANCAP. ANCAP es socia de AUDER. UTE no lo es porque sus estatutos no lo permiten que pueda formar parte de una asociación civil, pero sí todas las empresas del sector, incluso empresas de transporte, y recientemente también se han sumado bastantes centros de investigación y universidades o centros dentro de una universidad, como por ejemplo el Observatorio de Energía de la Católica, que tiene gobernanza, es una empresa socia o es parte socia de AUDER también, y tenemos aproximadamente entre unas 40 y 60 socios personas también, claro, que acompañan desde su lugar. Sí, es la principal pantalla para monitorear este concepto de energías y específicamente las renovables, claramente, ¿no? Ni que hablar, lo que comenzó, bueno, siendo capaz como una cámara del sector privado, ha crecido y hoy en día ya yo me gusta referirlo a como un ecosistema de la energía. Somos, Claro. La realidad que los que estamos ahí, de alguna forma u otra, somos todos los que formamos parte. Incluso, bueno, todos los años hacemos el Congreso y Sí. en el Congreso es casi como encontrar con una familia, ¿no? Es un punto de encuentro de la familia en energía en Uruguay. Me encantaría hablar del resultado de ese congreso, que además fue muy, digamos, nutritivo en materia de debate, ¿no? De ponencias. Sí. Simplemente para terminar con la parte más institucional, tienen claramente misión y visión. Sí. Si tuvieras que resumirlo. Bueno, nosotros lo hemos tratado mucho este concepto, pero te diría que particularmente dentro de nuestra misión está un poco marcar agenda, poner en la agenda los temas de la energía y particularmente en la conciencia por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las energías renovables. Y un poco el canal que tenemos para hacer eso, ni que hablar, es la difusión y tratar de difundir conocimiento. El Congreso como bandera, pero además un montón de instancias de difusión y de hacer llegar a la población y al público en general estos conceptos. Y bueno, la realidad es que creemos que nos ha ido bastante bien en el sentido de que nos hemos convertido en una voz que es escuchada cada vez que hay un tema de debate que requiere una postura. Claro, y ahí hay, digamos, un mensaje estructurado y elaborado para las élites gobernantes, para el sistema político, para este ecosistema energético, o de pronto una persona común y corriente debería atender lo que se hace aquí? Bueno, yo creo que ya los temas de energía en nuestro país, pero en general en el mundo, dejaron de ser un tema de nicho. ¿No? En particular, me pasó bastante en estos meses que estuve participando en la discusión sobre el tema del IMES y a la movilidad eléctrica y ese debate que se armó, y ya no es un tema, digamos, como se dice, la línea roja, no es un tema de gente con un nivel de interés particular por negocios o por formación propiamente dicha, sino que ya es un tema de interés para el ciudadano de a pie. Entonces, estos temas ya son relevantes para todo el mundo y cualquiera se puede acercar a participar. Claro. Vos entendés que hay una madurez en el debate en la propia sociedad común y corriente, ¿no? Ni que hablar. A ver, siguen habiendo temas que todavía
tienen un carácter, digamos, ya sea por lo tecnológico, Claro. un carácter particular, como por ejemplo, no sé, el desarrollo del hidrógeno verde, por decir de alguna manera, Claro. que son temas todavía. Pero los temas de las renovables ya no es una tecnología ajena. Un panel solar lo vemos en cualquier lado, Sí. no nos llama la atención. Recorremos nuestras rutas y vemos los molinos, Ujú. no nos llama la atención. Y bueno, y cada vez más vemos vehículos eléctricos en la calle. Exacto. Entonces, todo eso es Auder también y nosotros es un poco lo que promovemos. Sí, sí, sí. Y que, digamos, tal vez podamos hablar más adelante del asunto, ¿no? Pero como un titular anticipatorio a lo que viene más adelante. ¿Qué posición tomaste cuando se generó esta polémica por los impuestos a algunos vehículos eléctricos? Bueno, nosotros como Auder fuimos muy críticos, en particular porque lo vimos como una perforación de una política energética madura y además de una política que reúne consensos. Si hay algo que estamos orgullosos en Uruguay y de esto no hay ningún partido político que sea la excepción, es que con la energía hemos logrado un acuerdo multipartidario, hemos logrado algo que reúne consensos. Creo que es un capital valiosísimo que tenemos que cuidar como país. ¿Pero vos entendés que se rompieron las reglas? Y lo que entendemos es que es una perforación con un afán recaudatorio, particular, digo, el tema impositivo, de entrar a algo sobre lo que pensábamos que todavía no había que tocar. Y en ese sentido fuimos bastante críticos y en particular por la señal que daba y por el tema de la previsibilidad, eso de las reglas claras y eso de saber cómo se mueve el Uruguay, que es un activo de nuestro país, digamos, el tema del conocimiento de las reglas y las reglas claras, no lo vimos tan explicitado, y además por la línea argumental que hubo al respecto, como tratar de hablar de un mercado ya maduro con respecto a la movilidad, cosa de que no es un tema de opinión ni de lo que uno ve en la calle, sino un tema de los números. Claro. Si uno ve los números, circulan 2 de cada 100 vehículos son eléctricos. Sí, un 2%. Estamos hablando que es un 2%. Claro, el propio ministro de Economía habló de esa madurez del mercado y hubo algunos comentaristas, analistas del sector privado que fueron en esa misma línea. ¿Por qué entendés que el mercado, por contraste, todavía no está maduro? Bueno, ese número, el número de participación ya debería ser una explicación en sí misma. El análisis que se estaba haciendo para declarar la madurez era mirar solo lo que era la evolución de las ventas de los últimos meses, 2 o 3 meses, unos pocos meses. Si bien sí se ve que es una curva ascendente, todavía yo creo que había que dar un empuje a lo que es la generación de confianza para que el sector se siga desarrollando, y ese empuje de generación de confianza también viene de la mano de, en la medida que este ecosistema de movilidad eléctrica o de movilidad sustentable, como le llama la propia UTE, se empieza a desarrollar, también de la mano viene un desarrollo de infraestructura, claro. viene todo un desarrollo que creemos que todavía hay que seguir fomentando. La realidad es que después, viendo el resultado de lo que es efectivamente el gravamen que se puso, afortunadamente todavía deja una gran porción del parque automotor por fuera. Sí, se habla de un 75%, ¿no? Pero el tema es la señal. La señal, esa perforación a la que aludías. Decías que Auder se puede concebir ya como un ecosistema. En consecuencia, asumo que también hay muchas líneas a nivel internacional. Ustedes toman como referencia modelos del mundo, pero también tomarán contacto con personas dedicadas a esto en el resto del mundo. ¿Generó preocupación a nivel internacional esta perforación? Bueno, en particular nosotros hicimos mucho en el análisis de este tema y también mucho en consonancia con la gente de ACAU, con Ignacio Paz y con todo el equipo de ACAU, un análisis de derecho comparado del sector y cómo el sector movilidad en otros países se ha promovido. Y tomamos muchos ejemplos como el caso de Costa Rica, que lo hemos mencionado mucho, que tiene una política de impulso a la movilidad, países de Europa. Y en el derecho comparado no parecía para nada descabellado la política que Uruguay tenía vigente. Nosotros creemos que el particular tema es la señal y cómo esto abre una puerta para seguir el análisis hacia adelante. Hemos sido bastante enfáticos en eso, hemos desde Auder y
justo ayer tuvimos la primera reunión, solicitado la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional sobre el tema movilidad, justamente para mitigar estas eventuales preocupaciones. La gente de ACAU comentó que había alguna inversión que de repente había quedado en stand-by viendo cómo evolucionaba esta medida. Entonces, ese es el tipo de señales que nosotros queremos que no se den en el sector. Bien, dijiste algo hace un par de minutos que me parece que es, o pretendemos que sea el centro también de esta conversación, la energía como política pública. Ese concepto muy, muy potente, porque además en ese congreso de Auder ustedes son claros en algo que parecería obvio, pero a veces no aparece como tan notorio, y es la energía mueve al país, digamos, integra la economía y es la economía muchas veces, ¿no? Volviendo sobre el concepto de la madurez, ¿entienden que el sistema es consciente de esto, de la energía como motor efectivamente? Nosotros lo que creemos es que lo tenemos que recordar muy a menudo este tema. Nosotros hicimos el Congreso de la TAM Renovables y el título del Congreso fue La Era de la Electricidad, porque justamente un poco lo que estamos viviendo, y lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice la Agencia Internacional de Energía, lo dicen las principales agencias internacionales, una era donde se va rumbo a electrificar todo lo que se pueda. Y eso es porque atrás hay una matriz renovable, o hemos identificado que las energías renovables son la manera más económica de generar electricidad, pero además porque son un motor para la economía y para la economía que se viene. Hoy vemos que los proyectos que mueven la economía son proyectos muy intensivos en el consumo de energía eléctrica. Caso de los data centers, ¿no? Por ejemplo. Caso paradigmático, los data centers. Y los proyectos que van a ubicarse en algún lado ya de carácter industrial, no necesariamente los data centers o cualquier proyecto, ya no solo cuentan con la energía como insumo, sino que cuentan la energía como una posibilidad de decir sí o no a una inversión. ¿Cuánto me va a salir la energía? ¿Cuánto me voy a demorar en conectar? ¿Cuál es la potencia que tengo disponible? ¿Esa energía tiene un porcentaje de renovables? ¿Qué porcentaje tiene de renovables? Porque yo como empresa tengo estándares que cumplir. Entonces, todo eso convierte a que la energía, ese concepto que decías, Daniel, la energía es motor de desarrollo. Y tenemos que ese motor seguir girando la manivela, que no lo dejemos apagar. Totalmente. El caso de HIF Global parece ser el más notorio para exhibir lo que acabas de describir, donde, entre otras cuestiones, los eventuales inversores necesitaban tener la certeza de una tarifa diferencial. Y eso ha generado también polémicas, debates, discusiones. Desde tu punto de vista, siendo además sano que se debata y sano que se discuta, ¿cuánto puede, volviendo a tu concepto, perforar la eventualidad de una inversión este tipo de discusiones? Sí, ahí sobre el caso particular, hacer algunos señalamientos que yo creo que son generales. Creo que como país estamos en el debe de no demorar tanto las discusiones. Tenemos un problema endémico como país, que inversiones críticas y claves muchas veces entran en una rueda de discusión que demora muchísimos meses y que a veces nos hace perder trenes, ¿no? Y no nos podemos dar el lujo, como Uruguay, de perder ciertos trenes. Esto no es en desmedro de decir que sí a todo, ni con el afán de, hablando mal y pronto, bajarse los pantalones ante una inversión internacional. Pero sí, las discusiones se tienen que acotar en el tiempo. Nosotros, como Auder, estuvimos reunidos con el Ministerio de Economía y Finanzas hace un mes aproximadamente, y le planteamos justamente eso, que recientemente escuché el anuncio de que aparentemente se va a concretar, la necesidad de una ventanilla única para inversiones. Claro. Que las inversiones estratégicas se traten como ventanilla única. Y eso me lleva al segundo concepto, que es, por ejemplo, que en el caso de HIF lo vimos, esa discusión sobre el precio de la energía. Y no voy a hacer un posicionamiento al respecto de si me parece que está bien o que está mal el precio de la energía que finalmente el gobierno le termina dando al proyecto de HIF Global o a cualquier otro proyecto estratégico. Pero lo que sí, posicionarme en el sentido de ese mantra que tiene el funcionario público del trato igualitario, que tenemos que lograr de alguna manera bajar un poco la línea respecto de ese concepto. Hay que tratar igual a los que son iguales.
Y si no somos iguales, hay que tomar alguna decisión estratégica y darle respaldo a ese funcionario público para que tenga un marco donde moverse, donde el trato quizás no tiene que ser igualitario, porque de repente estamos hablando de proyectos que mueven 3-4 puntos el PBI del país, que generan descentralización, que generan empleo y que generan un montón de otras cosas que capaz que tenemos que evaluarlo en la globalidad. De nuevo, sin decir que sea todo y sin generar una pérdida ni para el país ni para la empresa pública, pero sí con un margen de acción para poderse mover. Claro. Decías ese mantra de las discusiones casi eternas, ¿no? Y a veces van en loop, porque cuando parece terminar una discusión, empieza sobre el mismo tema, pero con otra variante intelectual, en fin. Demandó mucho de estas discusiones, de estos debates, aquella primera transición energética. Creo que hay una valoración positiva de lo que se logró allí. ¿Es tiempo de una segunda transición y sobre qué bases? Bueno, comencemos hablando brevemente de la primera transformación energética, de la primera transición. Algunos hablan de que transición energética hay una sola y que son etapas. Estamos en la segunda etapa de la transición. Comencemos hablando un poco de eso. Yo creo que, de nuevo, hay un parámetro fundamental de la misma, del éxito de la misma, que es poder haber construido esto como una política de Estado. Y en aquel entonces, en el año 2010, o 2009, 2010, cuando se quiso realizar diversos grupos con espacios multipartidarios, en aquel entonces se hablaba de un acuerdo en seguridad, en educación, en salud, en energía. El único que sobrevivió es el de energía. La foto fue la de la energía. La foto y el que lleva la firma, digamos, de todos los partidos políticos y que fue ratificado después en el Parlamento fue el de energía. Un acuerdo multipartidario basado en una política energética que tenía 4 ejes: un eje de la oferta, un eje de la demanda, un eje social y un eje institucional, de lo cual hemos tenido un cumplimiento excelente del lado de la oferta, un cumplimiento muy aceptable, digamos, del lado de la demanda, en particular con las políticas de eficiencia energética, incluso del punto de vista social, con el acceso a la red, tenemos prácticamente el 99,8,9% de los usuarios con acceso a la red, y estamos un poquito en el debe, o mucho en el debe, con lo que es el eje institucional, que en particular aquel objetivo de tener un regulador fuerte, de darle fuerza a la URSEA como regulador, es algo que hemos quedado atrás y hemos quedado en el debe, y todavía las empresas públicas siguen teniendo prácticamente que la fuerza sobre la toma de decisión. ¿Esa es la principal crítica o de pronto el principal aspecto a mejorar si pensamos en una segunda transición? Entonces, de cara a una segunda transición, ni que hablar que creemos que fuertemente hay que poner el foco en el eje institucional. Diego, pero discúlpame la interrupción, volviendo un poquitito atrás. Sí, por supuesto, Daniel. Allí que hay una cuestión de gobernanza que está sometida a un debate o a una necesidad de mejorarla, o de pronto son los perfiles o los conceptos más corporativos los que están frenando eso. Yo creo que hay un poco de todo. Nosotros tenemos empresas públicas que son muy fuertes, ¿no? Tanto UTE como ANCAP son fuertes, digamos, en cuanto a su capa gerencial, son fuertes en cuanto a su nivel de facturación, son las empresas que más facturan en el país, digamos, cualquiera de las dos, y eso hace que su gobernanza sea una gobernanza fuerte, y del punto de vista incluso reglamentario, son hasta más fuertes que quien los regula, porque son entes autónomos. Claro. Entonces, las empresas públicas son entes autónomos reguladas por una unidad reguladora que en el carácter, ya hablando, me atrevo a hablar un poquito de derecho siendo ingeniero, pero del punto de vista de derecho, tienen más fuerza institucional los propios entes autónomos que la unidad reguladora. Entonces, yo creo que ahí hay una revisión que hay que hacer, pero creo que tiene que venir acompañada de voluntad política de darle a la unidad reguladora la fuerza en la toma de decisión, claro, y en la regulación que merecen. ¿Y notás algo de esa voluntad política necesaria? No lo noto. Creo que hay cierto consenso de que es necesario que esto suceda, pero no lo hemos visto poder hacer. Y en gobiernos de distinto color político no lo hemos visto que se haya podido hacer. Y en consideración de esto que acabas de decir, porque uno debería asumir
como viable, como posible, esto que de hecho lo está planteando el propio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que es volver a ese acuerdo multisectorial, multipartidario, ya con la mirada puesta en 2050. Sí, yo creo que incorporar temas de gobernanza e incorporar temas institucionales y tratar de lograr consensos al respecto es fundamental de cara a este segundo acuerdo multipartidario o esta nueva política energética. ¿Es necesario que haya una nueva? Sí, por varios motivos. No solo por este carácter institucional que estábamos hablando, sino porque la que tenemos vigente tiene fecha de vencimiento en 2030, es decir, estamos a 3 años y medio de que la misma caduque. Pero antes habrá que resolver lo regulatorio. Ni que hablar. Y segundo, porque todavía hay que incorporar en esta nueva política las nuevas tecnologías que han emergido y nuevos objetivos. Yo creo que la foto, del punto de vista de la tecnología, evolucionó muy rápidamente en estos 15 años de aplicación que tiene la política energética, y la foto de esta nueva tecnología tiene que incorporar cosas vinculadas ya no solo con los nuevos precios que tienen las renovables, que sin lugar a duda son la manera más económica. Ya la toma de decisión no es una toma de decisión de carácter ambiental, ya es económica. Claro. Entonces, ni que hablar del tema de las renovables como la manera más barata de generar electricidad, sino como eso de electrificar todo lo que se pueda, el movimiento hacia el fomento de la movilidad eléctrica, ya con objetivos, no solo en el transporte público, sino que también en el transporte privado, el desarrollo de una molécula verde, como puede ser el hidrógeno verde, alguna manera de poder cambiar los combustibles basados en energías renovables también, la incorporación del almacenamiento eléctrico, de la acumulación del almacenamiento eléctrico, y también creo que es importante que esta política incorpore, por los plazos y por la mirada que estamos hablando, un posicionamiento y un marco regulatorio sobre qué pasa si el Uruguay encuentra petróleo. También lo tenemos que tener. Es otro. No hay poca cosa. Una ventana enorme se abre ahí, ¿no? Pones mucho acento en lo regulatorio. Me gustaría, primero, una definición bien concreta. ¿Ves posible hoy llegar a, o por lo menos intentar este segundo acuerdo con miras a 2050? ¿Lo ves posible? Yo creo que el contexto político no es el mismo, obviamente, de hace 15 años. Ni en Uruguay ni en el mundo vivimos en un mundo mucho más polarizado, pero afortunadamente en el sector energía yo creo que los partidos políticos siguen teniendo referentes que son respetados a través de toda la capa, ¿no? Entonces, todos los partidos, si podemos lograr que esos referentes se sienten en una mesa, que, por ejemplo, nosotros en Auder lo logramos, nosotros hacemos el Congreso y tenemos pluralidad de voces de todos los partidos políticos, todos los años tratamos de que hayan esas voces plurales y lo vemos en el networking, en los coffee breaks que se arman en el propio Congreso, de que hay una relación de respeto, y yo creo que la energía sigue teniendo eso de que, obviamente, disentimos a veces en las formas, pero creo que hay consenso en que hay que tener un camino. Bien, Diego, como te decía, muchas veces apelás al concepto de la regulación, ¿no? Y ahí te pregunto, porque lo entendés como un flanco que debe ser fortalecido. Ahí es regulación, desregulación, re-regulación. ¿Qué es lo que estás viendo que es necesario avanzar en ese sentido para dejar una buena base para ese posible acuerdo? Bien, empecemos un poco con la energía eléctrica. Yo creo que el rol de UTE, con unidades de negocio separadas, en particular la distribución, la transmisión y la generación de energía, pero en particular el negocio de la distribución y transmisión de energía, tienen que ser el foco del negocio de UTE, y la generación no debería ser el foco del negocio de UTE, sino un complemento. UTE tiene generación propia, pero es importante, y lo hemos visto que como caso de éxito, digamos, de la política, cuando el Poder Ejecutivo, a través de los equipos técnicos del Ministerio de Industria y Energía y la Dirección de Energía, definen cuáles son el mix óptimo y lo logra licitar, y lo licita a través de privados con contrato de compra-venta de energía, vemos que ese modelo es un modelo que funciona bien. Entonces, creo que el foco del negocio de la UTE tiene que estar en tener una red sólida
que esa red va a permitir que esto siga adelante y no desviar el foco en que UTE quiera seguir desarrollando proyectos propios. Me parece que eso es un concepto importante del lado de la UTE. Del lado de ANCAP, creo que hay un trabajo fuerte todavía que hacer vinculado con cómo desmenuzamos lo que es el negocio de la distribución de combustibles. Y creo que es algo que tenemos todos en el debe, que también hay que meterle foco a eso porque eso va a implicar, también, va a redundar también en un resultado en el bolsillo final del usuario. En Audar se ha hablado varias veces de la eventualidad, de la posibilidad de unificar las empresas en un ente energético, una empresa energética. ¿Es acaso algo de lo que se plantean como posible en este tiempo? Yo estoy convencido que es algo que eventualmente va a terminar sucediendo, porque, de nuevo, no es un capricho, creo que el mundo parecería que va hacia ahí. Las empresas petroleras tradicionales del mundo se convierten en empresas energéticas porque empiezan a adquirir activos de generación de renovables y empiezan a cambiar su mirada, también un poco por lavado de imagen, porque capaz que ya no es tan marketinero decir que uno es una empresa petrolera. Y el mundo va hacia ahí, pero en particular en Uruguay, con el porte que tiene Uruguay, yo creo que tendríamos muchas eficiencias en el Uruguay si pudiéramos caminar hacia una, por lo menos como primer paso, una gobernanza común. Claro, ahí te referías hace un par de minutos a esa especie de anteojeras de algunos sectores, los empleados públicos que tienen ese concepto de lo igualitario y a veces hay que distinguir lo que es igual de lo que no lo es, ¿no? Para ser más asertivos en la política. Y en consecuencia me lleva a preguntarte esto. Muchos prejuicios se asocian al vínculo público-privado y a la participación creciente de los privados. ¿Allí desde qué lugar te parás? Yo creo que el Uruguay no se puede dar el lujo de cerrarle la puerta a nadie. El privado ha demostrado que es muy efectivo en conseguir dinero, en ejecutar proyectos y que las empresas públicas tienen que ser un brazo facilitador para que eso suceda. Y el ejemplo más paradigmático justamente es la primera transición energética, que prácticamente el cambio de la matriz energética se hizo en 5 años, con una política pública, con UTE como brazo ejecutor de la política en el sentido de licitar las plantas que se iban a construir, con una participación de muchísimos actores del sector, desde el punto de vista logístico, portuario, carreteras, un montón de cosas, pero sin embargo con el privado haciendo la inversión y ejecutando el proyecto. Claro. Y además asumiendo el riesgo. Tenemos claros ejemplos de que podemos asumir el riesgo y que nos salga mal, y si nos sale mal como país, enterramos muchísimos millones de dólares. Y nos cuesta mucho a nivel ya económico global. Entonces, la participación público-privada es algo que el Uruguay tiene que promover para que el privado haga la inversión, para que el privado tome el riesgo y que el Uruguay regule y sea brazo ejecutor de la política. Otra vez el concepto de la regulación, ¿no? De hecho, hay una arquitectura institucional que se vincula a lo regulatorio en este acuerdo, y es la URSEA y ADME. Sí. ¿Cómo han funcionado? Bueno, el rol de ADME es un rol bastante menor que lo que, o sea, en los papeles se le da un rol muchísimo más grande que lo que funciona en la realidad. En particular porque nosotros en los papeles tenemos escrito que el Uruguay debería funcionar como un mercado mayorista de energía eléctrica. Sin embargo, en realidad el Uruguay funciona más como un modelo de comprador único, y el que compra es UTE. No existen prácticamente contratos de compra-venta de energía entre privados. Y eso tiene que ver por varias razones, pero en particular por el peso de la UTE como principal suministrador de energía y por la regulación que tenemos vinculada con el uso de la red. Los peajes por el uso de la red son prácticamente prohibitivos para el desarrollo de ese negocio. Entonces, la ADME terminó tomando un porcentaje muy menor de lo que está escrito en los papeles, que es básicamente ser quien realiza la programación energética de cómo se va a hacer el despacho. Pero además,
este trabajo lo termina contratando a través de un contrato de arrendamiento de servicio a la UTE. Entonces, en definitiva, ADME tiene un conjunto de técnicos donde hace la programación del despacho, pero no hace efectivamente el despacho, porque el despacho de energía lo hace la UTE a través de un contrato de arrendamiento con ADME. Yo no sé si Uruguay tiene el porte para convertirse en un mercado mayorista de energía eléctrica. Seguramente sí se den las condiciones para que hayan más contratos entre privados y sí sería sano. Pero sí, una de las cosas que podría darse en Uruguay es que estas licitaciones por compra de energía sean licitaciones que estén llevadas adelante por la ADME, por ejemplo, en vez de por la UTE. Uh-huh. Y de nuevo, la UTE tenga el foco del negocio en la distribución y en la transmisión. Uh-huh. ¿Un comentario sobre Ursea, más o menos en este mismo sentido? Bueno, en Ursea, de nuevo, yo creo que Ursea ha hecho un camino que ha sido fuerte en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el etiquetado de equipamientos, con lo que tiene que ver en asegurarse en la calidad de energía que le llega al usuario, y es un poco lo que pudo entrar Ursea sin meterse con esas dos torres que son la UTE y ANCAP. Entonces, sí tenemos un sistema de etiquetado que funciona muy bien a todo nivel. Uno va y se compra un electrodoméstico y ve que está etiquetado con categoría A, con categoría B. Eso funciona excelente y cada vez más cosas, incluso ahora tomando etiquetado de movilidad eléctrica, por ejemplo. Sí tenemos una calidad de energía muy buena y eso lo controla Ursea y se lo controla la UTE, pero sin embargo, cuando sí ya nos vamos a meter en los temas más pesados, ahí es más difícil para Ursea entrar. Bien, prácticamente en el cierre, más allá de que podríamos ir hablando bastante de esto, tomaste contacto con el documento que elaboró el Centro de Estudios de Políticas Públicas respecto a esta posibilidad de un acuerdo a 2050, ¿no? Un acuerdo multipartidario. ¿Qué rescatás como más valioso de ese documento? Porque allí, entre otras cuestiones muchas, se plantea también, ¿no? En qué medida pueden convivir estas energías renovables, que nos da también esa imagen en el mundo, con la eventualidad de explorar o encontrar yacimientos petrolíferos. Sí, a nosotros nos parece, primero, el trabajo del Centro de Estudios es un insumo excelente para la conversación. Justamente en tiempos de juntar esos insumos, es en el tono que se debería dar la conversación de la construcción de un nuevo acuerdo multipartidario, más allá de si al final se recoge todo lo que está en ese documento o parcialmente se recoge algo. De nuevo, destaco en particular el análisis que hace ese documento del punto de vista institucional, como mencionábamos antes. Del punto de vista de cómo conviviría el Uruguay frente a un hallazgo de petróleo o cuál es el posicionamiento que hay que tomar al respecto, yo creo que lo más importante de ese documento, y creo lo hemos señalado, es tratar de tomar un conjunto de decisiones antes que suceda el hallazgo y sin estar sesgados por el hallazgo, que el hallazgo no sesgue la toma, no tape la toma de decisión. Y ahí en particular nosotros hemos sido muy enfáticos y afortunadamente lo dijimos casi que en paralelo con el Centro de Estudios, los dos estamos diciendo lo mismo, que aparecen dos decisiones que creemos que son fundamentales al respecto, conformar hoy y poner a trabajar hoy. Una es un observatorio de impacto ambiental de la actividad. Creemos que eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de manera interinstitucional y que perdure en el tiempo y no necesariamente colgado del Ministerio de Ambiente. O sea, que no tenga que ver con el poder de turno, sino que se pueda generar un gabinete de monitoreo estilo GACH, digamos, de esta actividad ambiental que tan crítica es. Eso es un punto. El otro punto es la creación de un fondo soberano y la definición de qué se haría con los ingresos de esa actividad si efectivamente apareciera un hallazgo. No podemos pensar de que si hay un hallazgo, que es algo que movería en miles de millones de dólares para el país, y si esto realmente funciona, ni que hablar que hay un camino largo por recorrer, podemos lisa y llanamente decir eso lo he hecho en rentas generales. Creo que es necesario definir sin el hallazgo en dónde quisiéramos volcar eso, y ahí tenemos un ejemplo que es bien paradigmático, que es el caso de Noruega. Noruega, potencia en producción de petróleo, país 100% renovable,
país con 99% de ventas de vehículos eléctricos, país con índice de pobreza casi nulo, con índices de criminalidad casi nulo. Entonces creo que podemos buscar alguna pista en el norte. Diego Oroño, presidente de AUDER, ha sido muy amable. Encantado, Daniel. Muchas gracias.